Bueno, gracias por venir al seminario. En esta ocasión nos va a hablar el doctor Pere Pons, que es docente e investigador de la Universidad de Girona, en España, y trabaja básicamente con lo que es ecología del fuego. No sé si habló alguien en el Zoom. Bueno, trabaja en ecología del fuego y es uno de los responsables del proyecto Fire Adapt, que involucra a la Argentina como uno de los países. Ahora les voy a contar un poquito más del tema. Y bueno, dentro del marco de este proyecto va a estar un mes por esta zona de Puerto Madryn. En principio se puso en contacto con nosotros del grupo de entomología porque en algún momento hicimos algo de diversidad de artrópodos y fuego. Pero bueno, la idea de él es aprovechar la oportunidad, charlar, hacer contactos con gente local que le interese la temática. A mí es un placer estar aquí y esta charla básicamente que sirva un poco para presentar la temática con la que trabajo y luego, como muy bien decía Fernando, poder establecer puentes o posibilidades de colaboración o simplemente de charla tomando un café o un mate. Entonces, un poco para presentarme también, yo pues soy, bueno, aparte de que ya veis que mi acento no es el mismo y además como soy catalán y no hablo muy bien el castellano, el acento todavía es más diferente. Pero bueno, si alguna cosa no se entiende, por favor, decidlo y lo repito, ¿no? Yo soy profesor, por tanto, compatibilizo la docencia con la investigación y estoy también como coordinador del grupo de investigación en biología animal dentro del Departamento de Ciencias Ambientales en la Universidad de Girona, que se encuentra en el norte de Cataluña. Ah, Estoy en Argentina gracias al proyecto que os presentaré más al final, que es el Fire Adapt. Es un proyecto de colaboración, de establecer colaboraciones entre investigadores, gestores y técnicos en materia de gestión integrada del fuego. Este es el proyecto y también os presentaré algunos resultados del proyecto que acabó recientemente, que es el proyecto TRIADS. Entonces, sin más preámbulos, un poco la estructura de la charla, pues quería presentar un poco, porque no sé hasta qué punto la ecología del fuego es un tópico que se trabaja aquí, pues un poco hablar del fuego como perturbación ecológica y el fuego como fuerza evolutiva de los organismos y de los ecosistemas. Hablaremos del concepto de régimen de fuego y su influencia en la biodiversidad, las respuestas o adaptaciones de plantas y animales al fenómeno del fuego, para luego hablar de la temática del aprovechamiento de los bosques quemados, de qué hacemos con los bosques quemados y cómo eso puede resultar en un segundo impacto después del fuego. Lo veremos y veremos algunos resultados de nuestro equipo, para poner algunos ejemplos que os sirva también un poco como luego para ideas de poder hablar, ¿no? Cuando me expliquéis también vuestros proyectos, así poder tener un poco más de conocimiento, ¿no? Y finalmente os presentaré un poco los dos proyectos y la parte más importante, que es el punto 8, que es el punto del debate o de la participación. El fuego como fuerza evolutiva. A ver, a mí me sorprendió cuando busqué y encontré que hace 420 millones de años que existen fuegos sobre el planeta Tierra. Lógicamente, cuando toda la biodiversidad estaba concentrada en el medio marino, el incendio forestal no era posible. Cuando en el Paleozoico la vegetación empieza a colonizar el medio terrestre, entonces eso es posible. Y eso es posible porque tenemos las condiciones necesarias para el triángulo del fuego. El triángulo del fuego, que consiste en tener oxígeno, tener combustible y tener una fuente de ignición, se hace posible cuando de un lado la atmósfera de la Tierra está más oxidada, ha habido millones de años de fotosíntesis de las plantas marinas y luego posteriormente de las terrestres. El combustible son estos bosques incipientes, bosques paleozoicos, y las fuentes de ignición pueden ser, por ejemplo, un rayo, ¿no?
Entonces, con este triángulo ya tenemos la posibilidad de fuego, ya tenemos la posibilidad de incendios forestales en el planeta. Me sorprendió también ver que en la Antártida ha habido fuegos, incendios forestales. Hace 100 millones de años, un artículo que salió hace un par de años en Frontiers, que habían visto no solo que erupciones volcánicas en la Antártida provocaban incendios, lógicamente cuando la Antártida tenía un clima muy diferente al actual, sino que después de esos incendios la vegetación era capaz de recuperarse. Ya estaba presentando mecanismos de regeneración al fuego. Entonces, bueno, volvíamos aquí a la segunda imagen, la del fuego en Canadá hace 66 millones de años, donde el artista representó aquí, creo que es un T-Rex, depredando sobre presas que huían del incendio, ¿no? Hace eso, 66 millones de años. Y los humanos también parece que hemos utilizado el fuego desde tiempos bastante remotos. Hay evidencias de utilización del fuego en África hace por lo menos un millón de años, ¿no? Con estos fuegos, pues evidentemente se modificaba el paisaje y se utilizaba el fuego como herramienta de caza o de gestión. A ver si puedo. Bueno, da igual. ¿Cómo está la presentación? Sí. ¿Cuál es? Perfecto. Ahí el colegio de la red. Es igual, está bien. Venga, esto. Mira, no, gracias. Vale. Para entender el impacto del fuego en organismos y ecosistemas es importante saber cuáles son las características del fuego. No todos los fuegos son iguales y una primera característica fundamental es la severidad del fuego, que se define como el daño que el fuego realiza o que el fuego produce en la vegetación. Es decir, qué partes de la vegetación queman, cuánta temperatura llegan los tejidos y cuánto tiempo están quemando. Aquí tenemos un fuego de baja severidad, porque el fuego está afectando únicamente al sotobosque, ¿no? a la parte, al estrato más inferior del bosque, y las copas de los árboles no se están quemando. Y en cambio, aquí tenemos un fuego de alta severidad, donde el bosque quema de abajo arriba, desde el suelo hasta las copas, y evidentemente esto está produciendo efectos muy diferentes en los organismos. Aquí compartir el volcán. Sí. No, en el Zoom no está. No está enviando ahora mismo. Vale, claro. Disculpen. Disculpen, Ela. Está pausado. Sharing stops. Vale, pues también eso. A ver ahora. Ahora sí. Gracias. Ya de nuevo. Voy a saber que Accidentado. cada programa solo funciona bien, pero cuando se combinan a veces no se aman, ¿no? Preguntad si se ve. ¿Se ve bien? Sí, ¿Se escucha? Sí. Vale, perfecto. La severidad, esta característica del fuego, es solo una de las características. Otras que son también muy importantes para entender el régimen de lo que llamamos el régimen de incendios en una región, tienen que ver con la extensión del fuego. Los fuegos son muy grandes o más pequeños. La intensidad del fuego, que es la cantidad de poder calorífico que el fuego emite a la atmósfera. La heterogeneidad, es decir, si el fuego quema de forma muy homogénea o bien va quemando de forma diferente en diferentes lugares del paisaje. La frecuencia, lógicamente, es decir, si hay fuegos muy recurrentes o menos recurrentes. Y la época del año, es decir, si hay estaciones del año donde hay más tendencia a haber fuegos, como podría ser en esa región, ¿no? durante el verano. Cada cosa que tocamos y tropeamos el avance.
La presentación. Claro, vamos a hacer esto. Bueno, la haremos. ¿Qué te pasa? No. Ya está. Sí, está bien. Sí. Este trabajo, liderado por Luke Kelly, un investigador australiano en el que tuve el gusto de participar, hizo una radiografía de la intensidad y la frecuencia de fuegos a nivel planetario en un periodo de 21 años. Y es interesante ver que hay regiones del planeta que no arden, lógicamente, los desiertos por ausencia de combustible o las zonas heladas, como puede ser Groenlandia. Hay zonas que arden a elevada frecuencia, pero poca intensidad. Hay fuegos recurrentes, como pueden ser sabanas herbáceas que queman prácticamente cada año, pero no emiten muchísimas calorías a la atmósfera. Y también hay, del otro lado, zonas que queman de forma muy espaciada. Quizás pasan 150 años entre un incendio y el siguiente, pero cuando queman lo hacen con gran intensidad. Eso podrían ser los bosques boreales de Canadá, ¿no? Al mismo tiempo, y eso es quizás lo más sorprendente, es que también hay zonas tropicales y subtropicales, como estos colores lilas aquí, donde hay fuegos bastante recurrentes, pero además muy intensos. Son zonas donde el ecosistema es capaz de acumular mucho combustible en poco tiempo y va a quemar regularmente, pero además cada vez que queme va a quemar con gran severidad. Por tanto, este estudio hacía esta radiografía de la dinámica de regímenes de fuego en el planeta. Y otra cosa interesante que dio el estudio es que durante este periodo se han quemado cada año 4 millones de kilómetros cuadrados, cosa que busqué en Wikipedia y encontré que equivale a 1,4 veces la superficie de Argentina. Es decir, cada año se quema en el mundo 1,4 veces Argentina, cosa que, como argentinos, sabéis que es uno de los países más grandes del mundo, lógicamente se están quemando muchas zonas. Buena parte de ellas son sabanas, ¿vale? Eso luego podremos pensar si es malo o es bueno, pero si avanzamos un poquito más, el régimen de incendios también lo podemos aplicar a un paisaje. Y de ahí sale la hipótesis de la biodiversidad. Es una hipótesis de los años 90 que últimamente se está trabajando bastante y que dice que la diversidad en las características del fuego en un paisaje genera heterogeneidad y habitualmente, no siempre, pero habitualmente beneficia a la biodiversidad. Un ejemplo sacado de otro artículo de Luke Kelly es este de aquí, en una zona de bosques de Norteamérica, donde el bosque ha quemado con diferentes severidades y este picapinos, este ave, que utiliza las zonas exclusivamente que han quemado con alta severidad, porque coloca sus nidos en árboles muertos, se aprovecha de estas manchas en el paisaje que son de alta severidad y que quizás son perjudiciales para muchas otras especies, ¿no? Entonces, la coexistencia en este paisaje de manchas quemadas a alta, media, baja severidad, globalmente está aumentando las posibilidades para los organismos y para el propio ecosistema, ¿no? Aunque un incendio individual no tiene por qué ser muy perjudicial para la biodiversidad, la modificación de lo que llamamos el régimen natural de incendios, el régimen que cada ecorregión, que cada ecosistema está adaptado, esto sí que puede ser un problema, una amenaza para la biodiversidad, como también demuestra este artículo, donde Luke Kelly y colaboradores vieron que, por ejemplo, si hablamos de gimnospermas, el 28% de las especies están amenazadas por cambios antrópicos en el régimen de incendios. Y en el caso de leguminosas, 19%, en aves, 18, casi 19% también, monocotiledonias, etc. ¿No? O sea, el cambio en la dinámica natural de incendios está provocando amenaza a la biodiversidad. Por tanto, ¿qué tenemos? Tenemos que hay algunos ecosistemas que, debido a la acción antrópica, están quemando demasiado frecuentemente. Un ejemplo son los fuegos de deforestación en las pluriselvas tropicales, como puede ser la Amazonia. Pero también, al mismo tiempo,
contemporáneamente tenemos ecosistemas que no queman suficientemente, como será el caso de algunas sabanas donde se ha hecho una política de exclusión del fuego, y esta política de exclusión dificulta la renovación de la cubierta herbácea de estas sabanas y está perjudicando a los grandes herbívoros, como pasa en Tanzania o en zonas de Brasil, por ejemplo. ¿Y cómo responden los organismos al fuego? ¿Qué adaptaciones presentan las plantas? Pues básicamente presentan adaptaciones en sus estructuras y sus funciones, y por tanto adaptaciones que les van a permitir sobrevivir al fuego y además reproducirse después. Aunque esto va a depender de cada especie de planta y de las características concretas del fuego. Vamos a verlo con este ejemplo de aquí, que tiene que ver con el mecanismo del rebrote, ¿no? Las plantas pueden rebrotar, ya sea porque han sufrido herbivoría. Yo sé que muchos de aquí, una parte de los que estáis aquí, trabajáis con tema de herbivoría, ¿no? Pastizales y así. Lógicamente, estas yemas que tiene la planta van a permitir que rebrote, tanto si ha sufrido herbivoría como si ha sufrido un fuego. Pero lo interesante, el artículo que lo explicaba de una manera muy gráfica, ¿no? Tenemos aquí un corte de un tallo, ¿no? de una planta, y vemos 4 tipos diferentes de yemas, ¿no? Estas yemas de aquí, con el número 0, son yemas que no están protegidas. Un fuego de baja severidad las destruye. Con el número 1 tenemos yemas que están parcialmente protegidas y van a quedar destruidas solo con un fuego ya de una severidad media, digamos M, ¿no? Combustión en esta zona. La yema de tipo 2 está ya bastante protegida, está ya muy protegida por la corteza de esta planta, de este arbusto, de este árbol, y solo va a destruirse con un fuego de muy alta severidad. La yema de tipo 3 no va a destruirse con ningún tipo de fuego y permitirá que puedan haber rebrotes y regeneración de la planta, incluso en las condiciones más adversas. Por tanto, diferentes plantas, diferentes especies de planta y en diferentes posiciones de la planta pueden haber diferentes tipos de yemas. Como ejemplos, lo traigo hacia el Mediterráneo, que es lo que yo conozco más. Tenemos los brezos, ericáceas, que rebrotan a partir del lignotuber. El lignotuber es una parte del tallo que está enterrada, está en el suelo, y tiene muchas yemas y tiene sustancia de reserva y va a poder rebrotar fácilmente. También el torbisco, que rebrota a partir de la raíz y muy rápidamente regenera su follaje y puede fructificar también con mucha rapidez. También una planta típicamente mediterránea. Y otra también típicamente mediterránea que todos conocéis porque habéis descorchado alguna botella de vino, es el alcornoque, el productor del corcho. Quercus suber, una planta increíble, ¿no? Que tiene un corcho aislante, que es una adaptación, entre otras cosas, a los incendios, porque aquí sí que las yemas están muy protegidas por una corteza muy gruesa, sería el caso 0, el caso 3, y el árbol va a poder rebrotar incluso de las ramas más finas. Entonces, fijaros en un alcornocal quemado, acabado de quemar, y solo 1 año y medio después, el alcornoque puede regenerar la copa del árbol hasta el punto que uno de entrada no intuye que eso quemó tan recientemente. Por tanto, el rebrote es un mecanismo muy importante de adaptación de las plantas. El otro mecanismo es la germinación, lógicamente. Muchas plantas son resistentes, sus semillas son resistentes al fuego, porque tienen estas endocarpos, estas cubiertas duras, que además van a germinar mucho mejor cuando se queman por la elevada temperatura o por el efecto del humo. Esto se ha demostrado en especies de pistáceas como la jara. Yo sé que aquí tenéis la jarilla, ¿no? Pero creo que es una compuesta, ¿no? No tiene nada que ver, esta es la pistácea. O el tojo, que es una leguminosa, que también sus semillas también son favorecidas por el humo. También tenemos plantas con las semillas protegidas en estructuras
que se cierran y que protegen, ¿no? Son, en el caso de los pinos, las piñas silopinas son aquellas que cierran los piñones en su interior, como vemos aquí con el pino carrasco, y la temperatura del fuego va a permitir que esa piña, después del fuego, se abra, caigan los piñones y ahí van a germinar a niveles de incluso 20 o 30.000 plantas por hectárea. Por tanto, es un mecanismo de regeneración muy súper dotado, ¿no? También hay plantas que son capaces de llegar desde el exterior, plantas que se dispersan con el viento, como este cardo de aquí, sus semillas se dispersan con el viento, plantas que pueden ser dispersadas por animales o plantas que también pueden dispersarse por gravedad y llegar a las zonas quemadas a partir de zonas, digamos, que están más arriba, no tanto. En contraste con las plantas que tienen adaptaciones de estructura y función, los animales principalmente tienen adaptaciones de comportamiento en relación al fuego. No solo de comportamiento, también tenemos algunas adaptaciones en estructuras. Una que realmente fascinante son los escarabajos del género Melanófila, que se encuentran no sé en Sudamérica, pero en Norteamérica sí, en Europa también hay. Este género, los individuos tienen en las axilas de las patas anteriores, tienen unos receptores de infrarrojos, y luego por eso vuelan con las, no sé si se puede ver muy bien en la fotografía, está volando con las patas anteriores levantadas para captar. ¿Y qué capta con estos sensores de infrarrojo? El calor que despiden las llamas o la brasa, porque es una especie que solo puede hacer la puesta de los huevos en las cortezas de los árboles justo cuando acaban de quemar. Sus larvas van a alimentarse de la madera de estos árboles que acaban de quemar. Por lo tanto, es una adaptación clarísima. En este caso, no hay duda que es una adaptación al fuego. También lo que se llama mecanismo de fuego, que se encuentra sobre todo en insectos, por ejemplo, en la langosta Tetrix subulata. Este es un estudio que se hizo en Escandinavia. Tetrix subulata tiene formas, bueno, mejor dicho, coloraciones muy diferentes, algunas muy oscuras, otras más claras, y lo que se ha visto es que justo después de un incendio dominan las coloraciones oscuras, ¿no? Como lo del mecanismo industrial de Viston betularia, ¿no? El ejemplo clásico de selección natural. Aquí sería algo parecido, pero en relación al fuego. En cambio, cuando la vegetación va a irse regenerando, estos individuos negros ya no van a sobrevivir y reproducirse igual, y van a dominar más los individuos más claros de la derecha. Por tanto, el mecanismo de fuego también sería una adaptación o adaptaciones comportamentales. Por ejemplo, que algunas rapaces reconozcan los fuegos en la sabana y vayan hacia los fuegos es una adaptación de comportamiento, porque reconocen que el fuego les va a proporcionar presas más fáciles. Entonces se dirigen hacia una caza oportunista. ¿Hasta aquí bien? ¿Se va entendiendo alguna cosa? Vale. Entre las adaptaciones comportamentales de los animales hay una que a mí me fascina, es la capacidad de encontrar refugio. La capacidad de encontrar refugio depende primero de qué refugios tenemos. Esta es una foto que tomé en un gran incendio que hubo cerca de mi universidad, 13.000 hectáreas, un incendio que fue traumático para la sociedad, fue muy mediático, hubo algunas bajas humanas incluso, y como veis, quemó a alta severidad. ¿Qué refugios hay para los animales o las plantas aquí? Pues, por ejemplo, los afloramientos de roca son zonas donde se pueden resguardar pequeños animales, lógicamente, o no tan pequeños. La vegetación no quemada que puede quedar como en algunas copas de árboles, quizás puede dar cabida a la supervivencia de algunos organismos. La madera de los árboles quemados también va a contener organismos. Y en nuestro caso, los muros de piedra, que son muy abundantes en antiguas terrazas cultivadas, ¿no? Pero en realidad el mayor refugio para la fauna y la flora y los microorganismos se encuentra bajo el suelo. El incendio, el fuego normalmente, su temperatura
no es letal por debajo de los 5 centímetros de suelo, algo así. Por tanto, la mayoría de organismos que están viviendo por debajo de esta profundidad van a continuar viviendo, por tanto es un refugio muy importante. Pero claro, para utilizar un refugio, un animal debe reconocer que el fuego es un peligro. Y en este caso es curioso, sí, es curioso este estudio que hicieron en Estados Unidos, donde pusieron trampas adhesivas en árboles. Y en esas trampas adhesivas recogían insectos que subían y bajaban del tronco. Más o menos recogían mitad de insectos que suben, mitad de insectos que bajan. Repitieron el experimento durante una quema controlada, por tanto, era una quema que estaba quemando el sotobosque, el calor venía de abajo hacia arriba, y lo que encontraron es, como veis en la imagen, es que prácticamente todos los insectos que capturaron iban de abajo hasta arriba. Es decir, podéis decir, vale, es obvio, pero no es tan obvio. Los animales están reconociendo el fuego como peligro y están huyendo del fuego, ¿no? Una vez has huido del fuego o estás huyendo del fuego, tienes que reconocer un refugio, tienes que trasladarte al refugio, moverte y luego utilizar una parte segura del refugio. ¿Cómo detectan los animales al fuego? Bueno, pues con todos sus sentidos. El olfato, la vista, el oído o los termorreceptores, ¿no? Todos tenemos un primate como los humanos, podemos reconocer el fuego por olfato, por vista, por oído o por termorreceptores también. A veces no es posible refugiarse, a veces no es posible escapar y desafortunadamente pues el fuego provoca también gran cantidad de víctimas entre la fauna. Este es un estudio que salió en Scientific Reports en 2001, después de los incendios del Pantanal brasileño, donde se calculó que alrededor de 17 millones de vertebrados habían muerto por estos incendios. En 2024, el año pasado, hubieron incendios también muy importantes y con valores que no sé si se han calculado, pero seguramente serían superiores. Y aquí veis la lista de diferentes especies o grupos. Por ejemplo, la mayoría de los 17 millones de vertebrados eran serpientes, prácticamente 10 millones de serpientes, ¿no? Pero también había roedores, aves, anfibios, etc. Por tanto, no podemos tampoco minimizar el impacto negativo del fuego en animales, ¿no? Si saltamos del Atlántico y nos vamos del Pantanal hacia el Mediterráneo, una de las cosas interesantes que se ha visto ya de hace tiempo es que hay aves de medios abiertos que son especies amenazadas, están en declive en Europa, que colonizan las zonas quemadas. Cosa que es un poco sorprendente. Y más aún con el estudio de mi colega Miguel Clavero, que analizando las cuadrículas de 1 kilómetro cuadrado de Cataluña, Cataluña tiene 32.000 kilómetros cuadrados y es una región plenamente mediterránea. Analizó las aves, el valor de conservación de las aves que vivían en estas cuadrículas y lo que vio es que el valor de conservación aumenta cuando las cuadrículas están quemadas y cuanto más quemadas, más aumenta el valor de conservación. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que las zonas quemadas son ocupadas por un mayor número de especies amenazadas y además en mayor abundancia. Si las comparamos con las zonas forestales, que serían las grises, el valor de conservación aumenta cuanto más quemadas están. Por tanto, esta colonización de aves que están amenazadas porque dependen de medios abiertos, de medios que han sido muy transformados por la agricultura, básicamente, pues el incendio puede dar una oportunidad para la colonización. Por tanto, digamos que una de cal y una de arena, el incendio como destructor, pero el incendio también como creador de ventanas de oportunidad para especies, en este caso, amenazadas. Continuamos en el Mediterráneo, en Cataluña. Hace unos 20 años empezamos un proyecto DINDIS, para entrar un poco más profundamente en las cuestiones ecológicas de las aves en relación a los incendios. Cataluña tiene
un gradiente hídrico desde el norte, que sería la zona de montaña, el Pirineo, hacia el suroeste, que es, digamos, mucho más seco. Y muestreamos incendios en todas las zonas mediante transectos de censo. Paisajes forestales, paisajes también agroforestales, hasta un total de más de 90 incendios prospectados. Y algunos de los resultados, os comento, vienen de la tesis de Roger Puig, un doctorando que ahora es un colega de nuestro grupo. Y yo, precisamente, hablábamos antes de estas aves que pueden colonizar las zonas quemadas, pues estas son dos de ellas, la Doris carnavina y Ornenta hispánica, aves que prefieren zonas muy abiertas. Y lo que vimos es que la abundancia de estas aves depende de la proximidad de sus poblaciones. Es decir, el incendio abre oportunidades de colonización, sí, pero no siempre pueden ser aprovechadas. Va a depender también de la proximidad de las poblaciones. Y, en segundo lugar, de la severidad del fuego. Estas especies prefieren zonas quemadas muy severamente porque en estas zonas la cantidad de estructura vegetal es baja. Y es lo que les va bien, ¿no? Zonas más herbáceas que no zonas arbustivas o arbóreas. En otro artículo investigamos lo que pasaba con las aves forestales. En este caso, esperaríamos que las aves forestales desaparezcan después del incendio y aparezcan mucho más tarde, cuando la vegetación ha regenerado mucho, pero nos encontrábamos que eso no era así, sino que estas dos aves forestales, el petirrojo y el pinzón, tenían una cierta abundancia el primer año después del incendio, aquí vamos desde 1 año hasta 11, y la abundancia más baja se daba alrededor de 8 años después del incendio. Esto es un poco intrigante y lo atribuimos al hecho de que después de un incendio forestal queda estructura todavía en el bosque y esta estructura permite la fidelidad al territorio de estas aves, que luego, como las condiciones no van a ser ideales, van a ir desapareciendo progresivamente y quizás más adelante van a volver a recorrer. Por tanto, obteníamos curvas de respuesta con un retraso, ¿no?, en la respuesta. Si cambiamos de grupo, miramos roedores. Aquí también con la tesis de Roger Puig, el estudio de 4 incendios en Cataluña, lo que hicimos fue ver un gradiente de distancias. Esto sería la frontera de la zona quemada, hasta hacia aquí, zona no quemada, hacia aquí, zona quemada. Se muestrearon diferentes puntos a diferentes distancias de la frontera. Entonces, lo que se vio es que depende de la especie, los roedores que son más forestales o los que son más de medios abiertos, pues en el caso del roedor forestal, digamos que ya había una abundancia considerable al principio por individuos que se refugiaron y que pudieron sobrevivir después del fuego, mientras que la otra especie colonizó desde el exterior y fue aumentando progresivamente, y en la distancia desde el perímetro, pues era, en el caso de esta especie, había más individuos cerca del perímetro y menos individuos lejos del perímetro, como podríamos pensar. Otro grupo con el que hemos trabajado son las cigarras. En este caso es un artículo justo muy reciente de la tesis doctoral de Carles Tovella, que se defendió el mes pasado, y para este estudio lo que hicimos fue capturar cigarras de un tamaño importante, son las cigarras más grandes de Europa, y las equipamos con radiovisores y las seguimos en 3 contextos diferentes: bosques no quemados, 2 bosques quemados y 2 bosques quemados, y una vez quemados, cortados y retirada la madera. Entonces, es como un gradiente de perturbación, de lo menos perturbado a lo más perturbado. Lo que vimos es que los movimientos de estas cigarras combinados eran mayores en el caso del bosque quemado. Es decir, los individuos parece que necesitaban desplazarse más para encontrar recursos. Hubiéramos pensado que esto también hubiera sido así en el bosque quemado y cortado, porque los recursos todavía son menos abundantes, pero no pasó así porque
las condiciones ya eran tan malas en el bosque quemado y cortado, sin estructura para los insectos, que lo que pasaba es que había una mortalidad muy alta. Entonces los movimientos eran más bajos. Por tanto, la situación que nos produjo mayores movimientos fue esta, y la que produjo una mayor supervivencia durante más días fue la zona quemada. Y esto nos conecta con otro tema que hemos trabajado últimamente bastante, que es el aprovechamiento de la madera, de los bosques quemados, un fenómeno que estas 2 últimas décadas ha sido muy importante en el sur de Europa, pero que genera impactos ambientales muy importantes sobre áreas grandes, sobre miles de hectáreas a veces, y reduce drásticamente la madera muerta, con la importancia que tiene la madera muerta para la regeneración del ecosistema tras el fuego, y también reduce drásticamente los refugios para la biodiversidad. Por tanto, nos preocupaba este tema y estuvimos trabajando en él. Vimos cómo durante el aprovechamiento industrial de estos bosques quemados se genera una destrucción mecánica del regenerado vegetal. Por tanto, no es que sea la vegetación quemada, es que es la vegetación quemada que luego ha sido físicamente destruida, ¿no? Se generaba también compactación del suelo y movimientos de tierra y erosión, ¿no? Hablando con gestores forestales, con cooperativas forestales que tienen una aproximación diferente, estuvimos pensando en formas de reducir el impacto de los fuegos. Una de las maneras es retener una parte de la biomasa de madera. Esto puede realizarse si la empresa puede aprovechar económicamente los troncos, pero dejar las ramas cortadas en forma de apilamientos. Aquí realizamos apilamientos para retener biomasa de madera para proteger la biodiversidad, y en algunos casos para también retener la erosión, retener la escorrentía, ¿no? Esto sería una zona con mucho pendiente, y este tipo de estructuras lo que hacen es retener, si están bien hechas, pueden retener el sedimento y por tanto prevenir una parte de la erosión. En la tesis doctoral de Joseph Prost, otro de los componentes de nuestro equipo, queríamos ver qué efectos tenían estos apilamientos de ramas en la biodiversidad, y vimos que cuanto más apilamientos habían, en los incendios donde habían hecho apilamientos, que es una minoría de incendios, pero en los que habían hecho apilamientos, cuanto más apilamientos había, más aves se encontraban en la zona, y estas aves son aves insectívoras, las que salen en las fotografías, pero que en invierno comen frutos y con sus excrementos dispersan los frutos de estas plantas con fruto carnoso. Y vimos que en los apilamientos también se recogían más semillas. Y hay más semillas que caen en los apilamientos, y eso producía también una mayor cobertura de plantas de estos tipos, de plantas con fruto carnoso, que además podían sobrevivir mejor que fuera de los apilamientos, porque el microclima allí, sobre todo en vertiente sur, que en nuestras latitudes, en Cataluña, pues la vertiente sur es una vertiente que recibe toda la insolación, pues estos apilamientos permitían más la supervivencia de estas plantas. Por tanto, lo que habíamos visto con estos artículos de la tesis de Josep es que los apilamientos de ramas, aunque puede parecer una estructura banal o realmente muy poco sofisticada, en realidad estaba concentrando la biodiversidad debido al movimiento de los animales y su actividad como dispersantes. Y en los roedores también. Si nos fijamos en este gráfico de aquí, la actividad y abundancia de roedores también aumentó cuando en el ecosistema aumenta el volumen de ramas, porque los roedores necesitan siempre estar protegidos, ¿no? Porque son presas muy habituales, entonces siempre se mueven en zonas o con cobertura vegetal, o en este caso aprovechando que habían ramas apiladas. Por tanto, esto era una de las partes que hemos hecho un poquito ya más aplicadas a la gestión forestal, y para profundizar en ello,
lo queríamos hacer como más experimental. Y no depender de lo que encontrábamos. Digamos que hasta el momento habíamos sido oportunistas. Hay un incendio, vamos a estudiarlo. Cortan el bosque quemado, vamos a estudiarlo. A partir de aquí queríamos hacer nosotros el experimento y en este caso hicimos 3 tipos de intervenciones. La no intervención, no tocar el bosque. Esto era, era un incendio de unas 30 hectáreas. En algunas parcelas conseguimos que no se hiciera nada, una intervención. En otras zonas realizamos un aprovechamiento sostenible, que ahora os comentaré, y en otras zonas un aprovechamiento convencional. ¿Vale? El incendio fue en 2016 y unos meses más tarde realizamos los aprovechamientos. Con fotografías tomadas desde dron, vemos que la no intervención, las zonas de no intervención son estas. Aquí no se hace nada y la vegetación regenera de forma espontánea. En las zonas de tala sostenible, lo que hizo la empresa es, con maquinaria ligera, circulando solo por calles muy delimitadas para no pisar toda la parcela, aprovechaba los troncos y dejaba todas las ramas en apilamientos, el 100% de las ramas. En la zona de tala convencional, a criterio de la empresa, que trabaja con industriales, por tanto, tal como ellos lo hacen habitualmente, maquinaria mucho más pesada, que circula, como veis por la imagen, circula por prácticamente grandes superficies de la parcela, por tanto, compacta mucho más, aprovechaba en este caso tanto el tronco como las ramas, porque lo astillan y lo utilizan para bioenergía, y por tanto no quedaba mucha biomasa en el espacio, ¿no? Por tanto, vamos a ver cuáles eran los impactos de estos aprovechamientos en el suelo y en algunos aspectos de biodiversidad. Voy a dar solo algunos resultados, algunos son preliminares, otros más trabajados, pero en el caso del suelo, básicamente lo que vimos es que la tala sostenible no incrementaba la erosión en relación a la no intervención, mientras que la tala convencional incrementaba bastante la erosión visible. Y en cuanto a la filtración de agua, que es una medida buena de la porosidad del suelo, vimos que la tala convencional empeoraba la infiltración de agua, pero la tala sostenible no la empeoraba, e incluso debajo de los apilamientos de ramas, la infiltración de agua llegaba a ser más del doble de buena que en la no intervención. Es decir, algunos procesos biológicos están pasando debajo de estos apilamientos de rama, actividad microbiana, etcétera, que permiten que este suelo sea más poroso, sea también más fértil. Resultados de la tesis doctoral de Kelvin Alta, otro doctorando de nuestro grupo, que está ahora trabajando este capítulo, en relación a la vegetación de estos diferentes tipos de parcelas. Lo que vimos es que, si veis, la no intervención es en amarillo, la tala sostenible en naranja y el convencional en rojo. La tala sostenible se sitúa siempre tanto para la cobertura de vegetación como para la leñosidad de la vegetación o la cobertura del suelo, se sitúa la tala sostenible a medio camino entre la no intervención y el convencional. Por tanto, es una idea de gradiente de perturbación. La tala sostenible, perdón, aquí no, en este caso no, pero en los otros dos sí, la tala sostenible actúa como un medio camino entre no hacer nada en el bosque quemado o recoger toda la madera, ¿no? Y en este caso, en el caso de la tala sostenible, se favorecían las especies rebrotadoras. En el caso de la tala convencional, se favorecían las especies germinadoras, que son las que son más pioneras o más oportunistas de las zonas abiertas. Algunos resultados sobre arañas, en este caso sí, muy rápidamente para Fernando. En este caso vimos cuáles eran las diferencias en los 3 tratamientos según el uso del sustrato de las arañas, si eran arañas más de suelo o un poquito de vegetación, aunque el problema aquí es que utilizamos trampas de caída y solo podíamos agarrar básicamente arañas epígeas.
pero vemos también que la tala sostenible se aproxima algo más a la no intervención que no a la tala convencional, y en relación a la actividad de estos grupos de arañas, si eran diurnas o nocturnas, también tendría una posición intermedia entre un tratamiento y otro. Básicamente nos dimos cuenta que demasiado tarde, que deberíamos haber estudiado las arañas de vegetación y no las arañas elígeas para ver estos impactos, pero bueno, es lo que tenemos y también es bueno. Con todo ello, queríamos darle una vertiente más aplicada, es decir, nos interesaba que estos resultados llegaran también a las administraciones, a las empresas forestales, a los propietarios, y empezamos a trabajar con algunos de ellos para hacer recomendaciones de buenas prácticas. Es decir, nuestra posición es, al contrario de otros científicos, nosotros pensamos que no es posible en la coyuntura actual no explotar los bosques quemados, porque hay muchos intereses o hay bastantes razones también para hacerlo, pero nuestro punto es que para hacerlo se tiene que hacer bien, y aquí pues proponíamos algunas recomendaciones, ¿no? Como el hecho de circular por caminos predeterminados, la maquinaria, el hecho de retener esta madera, decíamos por lo menos un 30% de toda la madera del bosque quemado tiene que quedarse en el bosque quemado, no puede ser exportada al exterior, etc. Todo esto lo elaboramos como recomendaciones que luego circularon entre los propietarios forestales, y también en forma de manuales, de jornadas de transferencia, etc. Y la última parte de esta sección de gestión forestal es lo que hemos hecho con el proyecto Triage, con lo cual queríamos hacer un sistema de soporte a la decisión. Es decir, podemos desde el mundo académico ayudar a los gestores a tomar decisiones para gestionar correctamente los bosques quemados. Para responder a esta pregunta, teníamos un árbol de decisión de entrada muy sencillo. Es, cuando hay un incendio, tenemos que preguntarnos para cada área del incendio, es decir, un gran incendio, pues para cada subsector, si hay riesgo de degradación ambiental o no. Si hay riesgo, la acción a realizar va a ser la restauración ecológica. Tenemos que restaurar, tenemos que prevenir la erosión, tenemos que ayudar a la vegetación a regenerar o a la fauna a recolonizar. Pero si no hay riesgo de gestión ambiental, de degradación ambiental, perdón, ¿por qué vamos a restaurar? ¿Por qué vamos a gastar dinero público en restauración? Entonces no hay que restaurar. Lo que hay que preguntarse es si hay un interés de la propiedad en aprovechar la madera de los árboles quemados. Si este interés existe, en aquellas zonas donde sea posible, donde ambientalmente sea posible, vamos a tener que realizar una tala de recuperación utilizando buenas prácticas. Donde no haya interés en la recuperación de la madera quemada, simplemente no intervenimos. Esa era nuestro árbol de decisión. Porque lo que pasa en realidad en muchas zonas es que se queman los ayuntamientos, las diputaciones, las administraciones, lo que hacen es las zonas más próximas a los pueblos vamos a restaurar, aunque no sea necesario. Las zonas alejadas no se hace nada. Las zonas donde los propietarios tienen interés económico en la madera se talan de forma total, ¿no? Entonces, nuestro punto era, vamos a racionalizar este proceso. Esto nos llevó a trabajar estos últimos años en un sistema WebGIS de soporte a la decisión, que lo hicimos con Elena, Marina y Irina, que estaban contratadas por este proyecto, y que este sistema lo que hace es mapear automáticamente el área quemada, te dice, tú seleccionas, esto es la interficie del WebGIS, tú seleccionas el incendio que te interesa y simplemente con un clic el sistema te hace la cartografía del incendio, te genera diferentes mapas de evaluación ambiental, te ayuda a decidir objetivos de gestión, lo que decíamos en la diapositiva anterior, realiza una cartografía fina de unidades de actuación y finalmente, y eso es lo que diferencia nuestro sistema de otros sistemas, proporciona recomendaciones técnicas para hacer unas cosas o hacer otras. Vamos a verlo muy rápidamente porque no os quiero aburrir, pero simplemente para que se entienda un poco
cómo funciona este sistema. En el caso de la severidad del fuego, es la primera etapa, ¿no? El primer punto. El usuario selecciona el incendio, el sistema selecciona automáticamente las imágenes satélite sin nubes anteriores y posteriores al incendio para poder calcular una severidad en forma de DNVR o de NDVI y produce los mapas de severidad. Por lo tanto, aquí ya tenemos un primer producto que en minutos está realizado automáticamente. De una forma parecida, el sistema ofrece mapas de vulnerabilidad del suelo a la erosión y de capacidad de generación de la vegetación. También que son informaciones súper importantes para poder tomar decisiones. Luego el sistema divide la zona quemada, esta zona tiene 1.500 hectáreas, divide la zona quemada en grandes objetivos de gestión, que pueden ser 6 y se pueden combinar entre ellos. Uno es la no intervención, otro es preservar los hábitats fluviales, el otro es reducir la degradación del suelo, reducir el riesgo de incendios posteriores, promover la regeneración de la vegetación, o garantizar la conservación de la naturaleza en espacios protegidos o en zonas con especies prioritarias. El último mapa, el mapa final del sistema, es este que os muestro aquí, en estas 1.500 hectáreas de la zona que se quemó en la provincia de Ávila, que está en el centro de España, cerca de Madrid. Pues todas las 1.500 hectáreas quedan divididas en unidades específicas de actuación. Aquí vemos un poco la repartición. La mayor parte, en este caso, eran zonas de no intervención y de conservación de la naturaleza, porque eran zonas sometidas a planes de recuperación de especies prioritarias. Y si vemos, por ejemplo, estos puntos, como ejemplo el punto 1, en la siguiente diapositiva, lo que nos dice el sistema, aparte del mapa, es, en este punto, las acciones de reducción de la erosión van a ser, por ejemplo, construir barreras de troncos con una densidad de 40-50 por hectárea. Esparcir restos de tala como protección, pero evitar cubrir todo el suelo si hay musgos, para no perjudicar la comunidad de musgos. Aplicar mulching con restos de lechos. El mulching de virutas de madera solo es efectivo en grandes cantidades, lo que puede aumentar los costes, porque a veces estos mulchings con virutas los hacen con helicóptero, lo cual tiene un coste económico y ambiental más importante. O sembrar pasto para frenar la erosión, pero esto puede tener un problema si el pasto es de especies exóticas. Entonces, estas son recomendaciones técnicas para la unidad número 1, simplemente para frenar la erosión. Imaginaros, pues, que para cada unidad hay un conjunto de recomendaciones. El total de recomendaciones diferentes son unas 150, que luego se combinan para que el gestor tenga. No pretendemos reemplazar al gestor. El gestor es quien conoce el espacio y quien va a decidir las actuaciones a realizar, pero esto le puede dar una buena guía, ¿no? Le puede ayudar en sus decisiones. Bueno, ya voy acabando, presentándoos ya el último proyecto, el que ha permitido que yo viaje a Argentina, es el proyecto Fire Adapt. Este proyecto es de manejo integral del fuego para crear paisajes más resilientes. Es un proyecto coordinado por Nuria Prat de la Fundación Pau Costa, una fundación en incendios forestales en España, y la coordinadora científica es Inma Oliveras del IRD de Francia. Es un proyecto con 24 socios de 10 países diferentes de Europa y América, que dura hasta finales del año 2026. Estos son los diferentes socios del proyecto y remarcar, como comentaba Fernando al principio, que hay 3 socios en Argentina. Uno es la Universidad Nacional del Litoral en Santa Fe, otro es la Protección Civil de Santa Fe y el otro es un centro del mixto de la Universidad y el CONICET en Rafaela, que quizás conozcáis. Aquí, por ejemplo, está Brian Ferrero, no sé si quizás lo conocéis. ¿Dónde no entendió dónde? Rafael. Rafael, sí. Brian Ferrero es uno de los que están implicados en este proyecto. Y, por tanto, en Argentina hay la posibilidad. Yo pregunté si el convenio, porque claro, este proyecto, como os voy a mostrar,
lo que permite básicamente es los viajes de investigadores de un lugar al otro. Entonces pregunté si cualquier persona del CONICET podía aprovechar el proyecto para viajar y se ve que no, porque el convenio está hecho exclusivamente con el centro de Rafaela. Pero en caso de que alguno de vosotros estuviera interesado por las temáticas del proyecto y viajar a Europa, se pagan por meses. Podría haber la oportunidad, no sé todavía, pero de que se extendiera, se abriera algún socio nuevo y luego poder participar. Lo digo como idea, que todavía no sé si puede ser finalmente posible o no, pero sería una cosa a explorar, ¿no? Entonces, el proyecto como tal es una red de conexiones de expertos en incendios para avanzar la ciencia de los incendios, para avanzar en el conocimiento, para avanzar en la gestión, para hacer paisajes más resilientes. ¿A qué? Pues al cambio de regímenes de incendios, al cambio climático. Y el proyecto se interesa por los flujos de carbono en el ecosistema, por la biodiversidad, por los servicios culturales que el fuego proporciona o cómo conecta con la realidad de la sociocultural y también por el temas de bienestar humano. Y, como os comentaba, el proyecto se basa en los que llaman, en este caso, secondments, que son los viajes de los investigadores a los diferentes países y, de vez en cuando, las reuniones que en Study Hubs, como este año va a haber en Santa Fe en septiembre, donde se van a encontrar, pues yo no puedo estar porque tengo clases, me lo voy a saltar, pero muchos investigadores estarán presentes allí y se establecen pues dinámicas de trabajo, de colaboración, de discusiones y además interdisciplinarias y lo que es mejor entre el mundo académico y el mundo más técnico o más de la gestión. Entre los objetivos de biodiversidad, así muy rápidamente, porque es lo que yo coordino en el proyecto, pues tenemos un primer objetivo de revisión del uso del fuego y el manejo del fuego para promover la biodiversidad. Y este año 25 de nosotros pudimos publicar, juntamente trabajamos en este artículo en Philosophical Transactions of the Royal Society, donde hacíamos un poco de revisión de todo el tema y, por ejemplo, pues veíamos a diferentes escalas de tamaño, desde las zonas pequeñas hasta las zonas de paisaje, cuáles han sido los usos del fuego que han sido, digamos, medidos, ¿no?, científicamente para diferentes motivos y cómo estos afectan a la biodiversidad. Por ejemplo, motivos del uso del fuego pues, pueden ser para la caza, para promover ciertas especies, para el pasto, para prevenir de incendios, para atacar a animales dañinos, como aquí la garrapata, etc., ¿no? O sea, y lo que veíamos es que estos usos del fuego, cuanto más grande es la escala, más digamos, pueden multiplicarse diferentes usos cuando hablamos de escalas grandes. Otro objetivo del proyecto, y este es el que estamos trabajando ahora más activamente, es el realizar un manual de métodos para medir el efecto del fuego en la biodiversidad. Hicimos una encuesta sobre los programas de quema, qué métodos se utilizan de monitoreo de la biodiversidad en programas de quema de todo el mundo. Recibimos respuestas de 20 países, entre ellos Argentina. Describimos algunos protocolos para el manejo, para el estudio de la biodiversidad y algunos también pretendemos también hacer algunos casos de estudio de aplicación de estos protocolos. Esta es la parte en la que si alguno de vosotros ha utilizado protocolos concretos relacionados con el fuego, pues es un tema que a mí particularmente me interesaría mucho de poderlo comentar. El objetivo 3 tiene que ver con las adaptaciones de plantas y animales. Este objetivo lo lleva a cabo Tristan Charles y se proponen métodos para identificar si las características que se observan en las plantas son el resultado de una adaptación al fuego o más bien una adaptación a la lluvia o a la sequía. Y se propone que algunos ecosistemas están adaptados a condiciones de sombra, ¿no?, más forestales,
otros están más adaptados al fuego, otros a la vivoría. Y según esto, las opciones de gestión en los ecosistemas de sombra serían evitar pues, cualquier perturbación de gran extensión. En los ecosistemas adaptados al fuego sería mantener un régimen de incendios natural, incluso quemarlos si es necesario. Y en los ecosistemas con herbívoría sería un tema de renaturalizar, promover la existencia de grandes herbívoros. El objetivo 4 sería ya entrar en recomendaciones para un uso del fuego que sea compatible con la biodiversidad. Y este es el trabajo que realizaremos en 2026, básicamente. Por tanto, esto es FireAdapt y mi estancia hasta el momento que es FireAdapt me ha permitido pues, cruzar Argentina desde Buenos Aires hasta la cordillera y luego venir hasta aquí, hasta Madrid. Y yo tengo la manía de ir fotografiando bosques quemados y hablando con los gestores y con las personas que trabajan en fuego. Entonces, por ejemplo, aquí hay una zona en Parque Luro, en La Pampa, ¿no? Donde hay ecosistema de bosque de Caldén, ¿no? Que queman también a menudo, hacen quemas controladas y en algún caso se escapó y provocando más mortalidad de árboles de lo que en principio consideraban. El Caldén regenera por rebrote, pero lo hace lentamente. Pudimos ver también el Parque Nacional de Huecalel, donde hay incendios importantes. Nos comentó el jefe del manejo de fuego que había incendios que han quemado el 100% del parque y luego otro el 50%. Y ahora están haciendo planes de manejo para un poco poder prevenir estos grandes incendios. Vimos también ya en la cordillera, pues en Río Negro, grandes incendios en bosques de coníferas exóticas, o en el Parque Nacional de los Alerces pudimos ver también algunos fuegos, en este caso de aquí, gran severidad de incendio, en este caso fuegos con menor severidad o severidad más heterogénea con árboles muertos y árboles todavía vivos, ¿no? Que forman parte de la dinámica del ecosistema. Por tanto, soy muy curioso de saber cuáles son los regímenes de fuego, la regeneración y las adaptaciones de organismos. También aquí en la región de Puerto Madryn es algo que me, que me trae curiosidad y que creo que es un tema que podemos también comentar ahora si queréis. Y ya sin más, perdonad porque creo que tengo la impresión que he dado mucha información, pero bueno, quería agradecer a todo el equipo de la Universidad de Girona y obviamente a vosotros por la atención. Bueno, preguntas. Me estaba pensando el otro día. Es que vos mostrabas ahí que en algunos casos por incendio recomendaban algunas medidas de restauración. No sé, sembrar, dique y demás. ¿Eso corre por cuenta de que tiene la concesión del bosque o son propiedades privadas de bosque? ¿El Estado qué rol juega en todo esto? En España, medidas de restauración las realiza la administración, por tanto es dinero público. Ajá. Es dinero público. A veces sacan, después del incendio, sacan líneas de financiamiento específicos para restauración. O sea, hay empresas que se dedican a eso y el Estado les contrata. Sí, básicamente. Sí. Hay también alguna empresa que es semipública, semiprivada, que también realiza ese tipo de trabajo. Sí. Pero, claro, los propietarios privados, normalmente si hacen algún trabajo post-incendio, es para recuperar madera y para tener, por tanto, después de la pérdida económica que representa el incendio, si ellos han invertido en gestión forestal, han invertido durante años y luego el incendio les quema, pues con el aprovechamiento de la madera de los árboles quemados recuperan una parte de la inversión realizada. Sí. Por tanto, los privados van más a la recuperación de madera, los organismos públicos van más a la restauración. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en Cataluña el 75%
del territorio que no es urbano está en manos privadas. Solo un 25% es público. En otras regiones de España es un poco diferente, pero no muy diferente. O sea, básicamente tenemos propiedad privada. Por tanto, eso condiciona lo que va a ser posible de hacer y lo que. Tengo una pregunta de mera curiosidad nada más. Cuando hablabas de las comunidades de aves, me acordé de un trabajo que leí que me voló la cabeza, de 2 especies de aves rapaces en Australia que utilizaban los incendios e iban e incendiaban otras zonas para poder los ratones y demás que ellos cazan estuvieron más disponibles. Si han visto, si tienen algo similar por ahí en España, algo de eso y No. También conozco el trabajo. Sí, hablaban de algunas especies de house en inglés. No sí, sé. de halcones. Sí. Pero mi duda era hasta qué punto era algo anecdótico o que era. No estoy seguro hasta qué punto ha estado filmado o registrado de forma. Sí, sé que había una publicación Sí. que no era solamente una especie, sino que eran 2 especies Sí. y que era un comportamiento, creo que leí que era como algo aprendido, o sea que no era un evento único, sino que lo habían registrado y creo que, como que de lo que me acuerdo, que no sé si está bien, es que sabían de algo de eso, pero después pudieron registrarlo y era algo muy loco porque Sí, sí. uno nunca pensaría que son las propias aves las que agrandan los incendios. Claro, es que demanda de un nivel cognitivo por parte del ave muy grande, ¿no? Porque tiene que, de alguna forma, saber que va a coger esa rama con fuego como una herramienta, la va a desplazar y la va a dejar caer en otro lugar. Realmente es un aprendizaje del uso de herramientas, que muchos animales utilizan herramientas, ¿no? Pero que Pero que realmente. tal vez uno, no sé, como que son cosas a considerar, pues supongo que a futuro, porque tal vez uno tiene como cierto conocimiento de qué zonas pueden ser incendiables y que uno pueda como predecir, digamos, zonas y que de repente eso sea grande, pero porque hay otra Ya. especie que está interviniendo. Claro. Y si fuera frecuente, sí, claro, podría modificar eso. Bueno, acá, yo me voy a las fotos que estuvimos mostrando, y bueno, nosotros acá tuvimos grandes incendios en el noreste de la provincia de Chubut, y también hay un factor que es bastante importante, que son los vientos, porque es como que se generan grandes extensiones y el incendio fue fuerte, digamos, intenso, y queda el suelo totalmente descubierto. Entonces, con los vientos habituales que hay en la región, muchas veces tenemos acá en la ciudad que no ves absolutamente nada por las cenizas y las partículas. Y que también eso, la calidad del aire de las zonas urbanas se vea afectada tal vez o sea, frecuentemente cuando incendios son bastante grandes. Y bueno, en uno de esos incendios nosotros también yo sentía que habías hecho algunos trabajos que vos sí son oportunistas, bueno, nosotros nos pasa a veces lo mismo, o sea, cuando vemos, y por ahí lo que hicimos nosotros fue agarrar y a un estudiante de grado hacerle medir un montón de cosas. Y hizo un seminario con eso. Y la verdad que nosotros habíamos identificado lugares en donde había pasado la vegetación, se habían quemado arbustos con unos troncos así de grandes, o sea que fue muy intenso, pero en algunos lugares se había quemado todos esos troncos y en otros es como que había pasado con menor intensidad. Entonces lo que hicimos nosotros fue medir justamente en distintos micrositios, ahí donde quedó parte del arbusto, en donde no quedó nada del arbusto y en lugares en donde no pasó el incendio. Esto que vos decías de tal vez la actividad de los microorganismos o
la diversidad, en nuestro caso del banco de semillas, y es impresionante cómo cambia. Eso nos sorprendió, incluso hasta de formas de vida en la vegetación, ¿no? Y la actividad de los microorganismos, una vez que pasó el incendio y quedó algo de vegetación, muy alta, muy alta, ¿no? A pesar de que la conductividad se va, sube mucho, la actividad es extremadamente alta. Entonces, también eso son, digamos, aparte de lo que se quema del dióxido de carbono, también hay mucha actividad ahí no, de los microorganismos que van a estar haciendo circular con los nutrientes y también los carbono, ¿no? Entonces, o sea, nosotros llegamos hasta ahí nomás, pero por ahí es interesante seguirlo en el tiempo como para ver qué es lo que pasa, ¿no? ¿Y cuáles eran los indicadores? Y nosotros habíamos medido pH, conductividad, concentración de carbono orgánico, nitrógeno, banco de semillas y la actividad de los microorganismos como producción de CO2. Y la verdad que esto de decir, bueno, el enramado o parte de la vegetación que queda con respecto a los otros lugares donde el fuego arrasó todo, muy diferente. Entonces, yo creo que por ahí sí, esto del enramado, siempre a mí me quedó la idea de que por ahí uno podría llegar a generar en estas grandes extensiones algún tipo de intervención para, digamos, ayudar a estos procesos y bueno, quedó ahí, no lo sé, pero tal vez alguna herramienta o enramado o cruces de, no sé, para evitar la erosión del suelo y que se vuelve todo, tal vez eso puede ayudar a... Son zonas con cierto pendiente y tal. No, soy bastante Son claro. planos. Sí. Pero bueno. Bueno, claro, yo creo que es fascinante la región para profundizar en el conocimiento de la ecología del fuego y de acciones de manejo y de restauración. Sí. En este sentido, creo que serán las condiciones seguramente, ¿no? Para poderlo desarrollar más. Bueno, quizás no las mejores condiciones en este momento, pero como digo, académicamente, ¿no? Y el interés, la curiosidad para profundizar más en cómo el fuego participa de la dinámica de estos ecosistemas y cómo reaccionan luego y cuál puede ser la mejor manera de gestionarlos. Seguro que hay muchas interacciones también con herbivoría, ¿no? Fuego y herbivoría. Pues. Y una pregunta. Ustedes que tienen tiempo de manejo, que yo conozco registros de manejo de fuego con los romanos, por ejemplo, hace muchísimos años, más de 2000 años. Y esas técnicas de manejo del fuego han cambiado mucho o son en esencia similares a las que se usan ahora. No soy un especialista de manejo del fuego, pero a mi entender hubo un corte en el manejo tradicional que estaba realizado por las personas que aprovechaban los recursos del medio y luego en el siglo XX se abandona muchísimo de las explotaciones que habían en zonas rurales y forestales y además el gobierno empieza a ser mucho más restrictivo a mediados del siglo XX en el uso del fuego. En la mayor parte del país se prohíbe y por tanto cuando los gobiernos empiezan a dar cuenta ya más en los años 80, 90, 2000 que quizás nos hemos equivocado de intentar suprimir todos los fuegos y es importante recuperar este conocimiento tradicional, a veces ya una parte de este conocimiento se ha perdido. Y ahora en muchos países, en Francia, en España, en Italia, el manejo está sobre todo básicamente ligado a cuerpos técnicos forestales o de bomberos, que son los que conocen Pero ha sido como un reaprender algo, ¿no? En base a conocimientos ya quizás más técnicos o ir a buscarlo a Estados Unidos en algunos casos y luego transportarlo de nuevo a Europa porque precisamente se había perdido. Ha habido un corte, ¿no? Con el conocimiento tradicional de los pastores, de los agricultores, de los forestales que utilizaban el fuego.
Y estos proyectos incorporan científicos de las ciencias de las áreas sociales, Sí, investigadores. sí, precisamente en el Fire Adapt tenemos personas que trabajan aquí en estos ámbitos de servicios culturales, muchas cosas con conocimiento indígena y tradicional o temas de bienestar. Aquí hay investigadoras como Liliana Bilbao y Recha Carmenta que lideran esta parte más social, ¿no? También para entender el uso del fuego, cuáles han sido los cambios en el uso, cuáles son un poco los retos que las comunidades se encuentran a la hora de aplicar el fuego. Sí. Sí. En la presentación vos comentaste que al principio tenías esa, como le dijiste, aproximación oportunista. Oportunista, sí. Ocurría un incendio, o si ibas, pues cuidado. En mi caso trabajo principalmente con vegetación, ¿no? Y a mí lo que nunca me terminaba de cerrar de esa aproximación, que se solucionaría con lo que mostraste de cálculo de la seguridad con satélites, es una circularidad que hay, porque si uno, cuando llega el incendio, según qué tan quemada está la vegetación, estima la severidad, después seguro que la severidad va a estar correlacionada con los efectos en la vegetación, porque yo la definí mirando vegetación, y yo quiero estudiar vegetación. Entonces yo lo que quería saber es cómo funciona ese método satelital para saber la seguridad del fuego y usar NDVI. Sí. Bueno, estaría bien tener a Elena, que es la especialista. Yo de satélites no sé mucho, pero yo que en algún lugar estaba así. En este caso se utiliza el Sentinel-2, Sí. porque claro, hay que buscar, hay que optimizar dos factores que son la frecuencia de paso del satélite y luego la resolución. Entonces el Sentinel-2 daba como los valores que se consideraban más correctos en este sentido. Luego se utiliza el DNVR, que creo que lo crearon los americanos, los norteamericanos, y mide básicamente el contenido de agua y luego el NBI, ¿no? que es la fotosíntesis, ¿no? Es la exuberancia de la vegetación, ¿no? Entonces el usuario va a obtener un mapa de severidad con DNVR y un mapa con NDVI y va a poder ver uno y otro, ¿no? A veces, en general, por lo que yo entiendo, el DNVR es más específico de seguridad de fuego, pero el DNVI mostraría al cabo del tiempo cómo está regenerando aquel ecosistema que va. Pero si lo que queremos es estrictamente severidad inmediata, el DNVR creo que es el mejor. Creo que los norteamericanos utilizan un composite index, ¿no? Y igual digo alguna tontería, pero me parece que hacen la parte satelital con DNVR y luego van al campo y miden otros parámetros que pueden ser visibles. Yo, por ejemplo, para mi tesis doctoral lo que hice fue medir el diámetro de las ramas que quedaban, ¿no? Entonces, además, cuando tienes en general mucho mayor diámetro, quiere decir que la severidad ha sido mayor porque han combustionado mucha más parte de los tejidos de aquella planta, ¿no? Entonces, temas así como diámetros o estimaciones visuales de severidad, hasta dónde llegan las llamas, qué ramas de la copa te quedan y cuáles han desaparecido, etc., ¿no? En México también tienen un índice así bastante bueno que utilizan los técnicos en el campo para medir la severidad de incendios o de quemas controladas. También tienen, es como una plantilla y en este caso no hay parte satelital. Quizás la hacen, pero la hacen aparte, pero ellos pueden ir al campo con la plantilla y rápidamente una estimación visual de la severidad. La severidad también a veces es engañosa, ¿no? Porque se habla de severidad y normalmente todos tendemos a pensar en la copa de los árboles. Claro, en un ecosistema forestal se mueren los árboles, todo quema, alta severidad.
quema solo por debajo, baja severidad. Pero claro, quizás este fuego de baja severidad es alta severidad, es más alta severidad para el suelo. Sí, sí. Y entonces creo que es importante perfilar un poco, definir bien dónde estás metiendo y cómo la severidad. También el control no quemado, muchas veces uno se pregunta, o no yo, de mi ignorancia, que no se quemó. Capaz no se quemó porque tenía mucha menos biomasa que el cero quemado, entonces no es un control apropiado, porque antes del incendio no era lo mismo. Sí, Antes del incendio no era lo mismo. sí. ¿No? Yo estoy de acuerdo que es uno de los grandes problemas, la selección de controles adecuados. ¿No? Si la discontinuidad en el fuego es porque hay un cambio de vegetación. Si es una ruta, sí, perfecto. Claro, sí. Pero si es. ¿No? De ahí la importancia de la información previa al incendio. Con información previa al incendio, tanto satelital como de mapas de vegetación, puedes tener más elementos para decidir, este va a ser un buen control, porque antes del incendio era igual que esto, o este de aquí no va a ser un buen control porque realmente vemos que hay diferencias en cobertura, en composición. Yo creo que sí. Y con relación a eso, parecido a lo que dijo Alejandro, con el tema del estudio en animales, en comunidades animales, porque por ahí, no sé, por lo poco que sé, es un poco complicado en qué momento después del incendio se plantea ese estudio, porque puede ser que esté enfrentado con una sucesión ecológica regional, y después lo mismo, conseguir lugares con distintas severidades de fuego al mismo tiempo. Ahí es difícil y que puede estar influenciado por las características de los sitios y después el seguimiento, ¿no? Porque, bueno, en el caso de lo que hicimos acá cuando aprovechamos los distintos, ¿no? Las distintas severidades de fuego en realidad eran como distintos eventos semi, distintos hechos. Entonces, bueno, ahí, me parece que esa parte complicada, no sé si ha tenido problemas con el tema del estudio de diversidad animal y ese diseño, o cómo si lo pudieron solucionar, si tuvieron ese con el sentido. Sí, también es complicado, Alfredo, ¿no? El diseño de muestreo tiene que ser muy... A veces los efectos del fuego, a pesar de que parezcan que son espectaculares, luego cuando los vas a medir, con fauna, por ejemplo, Sí. muchas cosas no son significativas, muchos efectos luego no son. De ahí que sea súper importante el diseño de muestreo. Y en mi experiencia, sería una lástima esperarte 2 años a estudiar una zona quemada. Muchos de los acontecimientos más brutales relacionados con el incendio van a suceder en los primeros días, semanas, meses post-incendio. Entonces, esperarse para mí no es una buena. Aunque esto nos lleva otra vez al tema este del oportunismo, ¿no? ¿Cómo puedes empezar a trabajar en un incendio muy rápidamente si tú no sabes cuándo y dónde va a quemar? Una opción, pero que no es fácil, es tener una red de monitoreo de la biodiversidad a gran escala. Y tú sabes que estás en un ecosistema propenso al fuego y regularmente cada X años te van a quemar algunas parcelas. Entonces tú ya vas a tener el antes y el después. Pero claro, quiere decir que tienes que tener un esfuerzo de monitoreo a largo plazo. Por ejemplo, los programas de monitoreo con ciencia ciudadana que se hacen en algunos países, por ejemplo, para aves o para mariposas, esos van muy bien, porque tú puedes tener 500 estaciones repartidas y de vez en cuando te van a quemar algunas. Entonces, a lo largo del tiempo vas a poder utilizar eso, ¿no? Con el antes y el después. Y el tema de la severidad sí también es complicado, porque, claro, si se confunde severidad con momento del fuego, también puede ser, porque, claro, creo que lo comentábamos el miércoles, ¿no? Que es muy diferente cómo regenera un ecosistema aquí, ¿no? Aquí en la región. Si ha llovido mucho después o si no ha llovido. Quizás estás estudiando un incendio de hace 6 meses donde llovió mucho a continuación y otro de hace un año que casi no llovió. Entonces, en realidad, sí. Por tanto, severidad, momento, es decir,
es como siempre, ¿no? Intentar tener en cuenta el máximo de variables, de las características del fuego a la hora de diseñar el muestreo. Gracias por la charla, muy bueno, muy interesante. A mí no me quedó tan claro cómo se hace la distinción entre, para estos sistemas de recomendación, por ejemplo, que estás mostrando, entre sitios que se incendian y sitios que, por ejemplo, son sometidos a fuego prescrito. Que son como, según lo que yo entiendo, otro universo. Digamos, recuerdo nosotros tenemos algunos trabajos en el Palmar de Colón, en Entre Ríos, que trabajan con fuego prescripto, pero que a su vez se incendian. Y entonces el comportamiento de las plantas, el rebrote de las plantas, la frecuencia e intensidad, es como un universo distinto de análisis con respecto a un wildfire o un incendio de un bosque como el que mostrabas o un pastizal. Entonces yo no sé si, entiendo que les interesa registrar ambos escenarios, pero no entiendo bien cómo estos sistemas que mostrás hacen la distinción entre ambos. Si por ejemplo hay un fuego prescripto, se puede acceder mediante estas herramientas a esas recomendaciones posteriores, no, o no aplican lo que... Entiendo que te refieres a la parte de gestión post-incendio o... Sí, exactamente, sí. Vale. En este caso, ¿no? ¿Esto sería esto? Esto es para... Es decir, a ver, en la mayor parte de los casos, los incendios no distinguen ecosistema. En cambio, las quemas prescritas distinguen ecosistemas. Normalmente en los bosques en Europa o no se quema, o si se quema con baja severidad para no provocar mortalidad de árboles. Solo en algunos casos se realizan lo que llaman clareos térmicos, es decir, quemar un bosque con elevada densidad para matar el 80% de los árboles. Esto en algún caso se ha hecho, pero es raro. Es decir, estas recomendaciones nuestras son específicamente para incendios forestales, por tanto, donde no había la intención programada de quemar, sino que ha sucedido y luego hay una cierta, digamos, un cierto objetivo de aprovechar la madera. Entonces, si hay este objetivo, ¿cuáles son las recomendaciones nuestras, ¿no? En relación a esto? Pues que se aproveche con buenas prácticas y que esto sea sostenible, que no genere un impacto posterior muy grande. En el caso de las quemas prescritas, el proyecto FireAdapt, vamos también a hacer recomendaciones, pero todavía no las tenemos trabajadas. Alguna cosa que yo vi en Francia, por ejemplo, estuve trabajando un poco en el Pirineo con quemas prescritas y aves, y en ese caso, hablando con los gestores, sí que teníamos algunas recomendaciones del uso del fuego, porque claro, los técnicos que saben del fuego saben regular muy bien, en función de las condiciones meteorológicas, del contenido hídrico del combustible, pues saben regular muy bien qué van a quemar, si van a afectar a las raíces o no, de qué especies, cuál es el momento mejor, y jugando con todo eso, pues puedes obtener un crisol de condiciones diferentes, ¿no? Y no sé, en el caso de las aves, por ejemplo, algo que era muy obvio era, pues no queméis durante la época de nidificación, porque claro, un adulto se puede ir, pero un huevo o un juvenil no puede escaparse. Pues, por ejemplo, una recomendación era esa, ¿no? Luego, hablar del mosaico, ¿no? Hasta qué punto, cuál tiene que ser la superficie, el tamaño de las quemas, cómo pueden ser quemas en mosaico que tengan diferentes severidades. No sé, había muchos elementos que también se pueden trabajar, es decir, tanto para quemas como para incendios. En definitiva, hay muchos elementos que son medibles y que luego son gestionables. Claro, el incendio siempre es después. En la quema, la ventaja es que puedes preverlo.